Bueno, siguiendo con el desarrollo de la teoría del delito y puntualmente del concepto de la tipicidad como elemento de la teoría, eh, y antes de pasar al aspecto subjetivo, para terminar el desarrollo del aspecto objetivo del tipo penal, eh, vamos a referirnos a la cuestión que tiene que ver con el nexo de causalidad. Entre los elementos que vimos componen el aspecto objetivo del tipo doloso, después de esto lo podemos replicar también a los tipos imprudentes o a los tipos culposos, pero bueno, en la secuencia que venimos desarrollando estamos ocupándonos del tipo objetivo, del aspecto objetivo del tipo doloso, activo. Entonces, decíamos que se debe dar como elemento objetivo la existencia, la causación de un resultado. Ese, ese resultado debe ser consecuencia de la conducta desplegada por el sujeto activo, de la acción, primer elemento de la teoría. Entonces tiene que haber un nexo de causalidad entre la conducta o acción desplegada por el sujeto activo y el resultado lesivo al bien jurídico. Respecto de este nexo de causalidad, se han desarrollado un montón de teorías, y se la han enfocado algunas desde una perspectiva naturalista y otras de una perspectiva positivista. Eh, Ninguna puede descartarse, incluso ninguna debe excluir a la otra, pero fundamentalmente se partió de una teoría que es conocida como la teoría de la conditio sine qua non, o condicio sine qua non, o teoría de la equivalencia de las condiciones. Según esta teoría, por supuesto que causa, toda causa tiene un efecto y el resultado es un efecto de una serie, el resultado típico es la consecuencia de una serie concatenada de causas. Esta teoría dice que cada una de esas causas que provocaron un efecto es equivalente. Entonces, para poder saber dónde cortamos esa línea causal, debiéramos hacer un ejercicio mental de suprimir cada una de las causas en cuestión, suprimirlas mentalmente, y si de ese ejercicio determinamos que el resultado no se hubiera producido, entonces podemos decir que eso es causa que tuvo relevancia. Si el resultado hubiera ocurrido igual, eso no sería causa. Ejemplo, si un sujeto, denominámoslo A, toma un arma de fuego y dispara contra otra persona eh, y le causa la muerte, tenemos un resultado típico, muerte, tenemos una secuencia causal que hace que un proyectil se haya introducido en su cuerpo, provocándole lesiones a órganos vitales. Esas lesiones desencadenan un proceso orgánico que concluye con la muerte de la persona. ¿Bien? Entonces, hay una secuencia causal donde decimos, si la bala no hubiera tocado la arteria, la muerte se hubiese producido o no, probablemente no. Si el arma no funcionara, el disparo no se hubiese producido y por ende el uso de un arma de fuego cargada en esas condiciones también es causa. Si el sujeto activo no hubiese presionado el gatillo, no hubiera percutido, esto hubiera cambiado el efecto causal. Claramente sí, entonces claramente eso es causa. Y después, si no hubiese comprado el arma en una armería, hubiera podido matar a esa persona en ese momento, vamos a decir que no lo hubiese podido matar. Entonces el hecho de que haya comprado el arma, que le hayan vendido el arma, que se haya fabricado el arma, y así nos podemos remontar prácticamente hasta el infinito. Podríamos hasta plantearnos si este sujeto activo, denominado A, no hubiese sido engendrado por sus padres, el homicidio hubiera ocurrido, y no hubiera ocurrido. Ahora, también podríamos decir que si los padres no lo hubiesen concebido, los padres son una parte importante de ese nexo causal. Eliminemos mentalmente los padres, el hecho hubiese ocurrido, no hubiese ocurrido. Y así nos podemos extender hasta el infinito, hasta Adán y Eva o hasta el Big Bang, ¿no? Lo cual, por supuesto,
explica desde un punto de vista naturalista, basado en la naturaleza de las cosas y en las leyes de la física, la secuencia causal. De una manera indiscutida, ¿no? Indiscutible. No podemos poner en discusión que hay una secuencia indefinida de causas que provocan un determinado efecto y un determinado resultado. Entonces, el problema se presenta en que no podemos, por el homicidio que realizó A sobre la persona de B, hacer responsables a sus padres, a sus abuelos y al fabricante del arma. Tenemos que encontrar algún límite a esa situación. Se han establecido diversas teorías para tratar de limitar esta cuestión. Surge la teoría, por ejemplo, hay un montón de teorías, diversas teorías. En la bibliografía recomendada van a encontrar desarrolladas estas teorías. En este video no voy a abarcar todo eso, pero sí nombrar algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver, surge la teoría de la causalidad adecuada, teoría que tiene muy buena recepción y que a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial. La teoría de la causalidad adecuada toma la causalidad de la equivalencia de las condiciones y dice, ¿cómo la vamos a limitar? La tenemos que limitar solo a poder hacer responsable al autor de aquella conducta que, conforme a las reglas de la experiencia y al conocimiento que tenemos, de algún modo basado en el sentido común, aquella conducta que es la adecuada para la causación del homicidio o del resultado. En el ejemplo que le estoy poniendo, un homicidio. Entonces, disparar un arma de fuego contra una persona es una causa adecuada para causar ese resultado conforme a las reglas de la experiencia e incluso, insisto, hasta del sentido común. Fabricar un arma es causa, pero no es la causa adecuada para matar a alguien. Esta teoría, insisto, tuvo mucho menos a engendrar un hijo, el cual luego se podrá convertir en homicidio, no, pero hay causalidad, sí, lo que no es la causalidad adecuada conforme a la experiencia para causar un determinado resultado. De hecho, si yo quisiera engendrar una persona para que luego el día de mañana cometa un determinado delito, no estará fuera de mi alcance tener el dominio del hecho y que eso ocurra. Y aparece otra teoría, otro conjunto de teorías, para algunos no son teorías, sino que plantea una cuestión casi casuística, que tiene que ver con la imputación objetiva. La imputación objetiva se basa en elementos más normativos que naturales. Básicamente, esto lo instalan autores fundamentalmente como Roxin, y vamos a ver que es un poco el pilar o el punto de partida de las corrientes funcionalistas. Más adelante lo vamos a ver, como ya dijimos. Pero la teoría de imputación objetiva lo que plantea es lo siguiente. Con diversos matices, conforme cada uno de los autores que lo tratan, porque ya vamos a ver que no es el mismo criterio que tiene Roxin, que tiene otros autores como Gunther Jacobs, que plantea lo mismo, pero desde otra óptica. Esta teoría dice, se apoya en una teoría ya preexistente, que es la teoría del riesgo. Nosotros podemos considerar que nos podemos dar cuenta que hay ciertas actividades que son peligrosas, ¿no? Que si no se realizaran esas actividades sería mejor para la tutela de los bienes jurídicos, pero que sin embargo las aceptamos, admitimos la generación de un determinado riesgo en aras del progreso, por una cuestión de bienestar que nuestra sociedad en nuestro tiempo ha asimilado. Entonces, por ejemplo, admitimos que la instalación de establecimientos o de fábricas que puedan causar contaminación, la circulación de vehículos automotores, la realización de ciertas actividades como los deportes, que muchas veces son de riesgo. Es decir, todas actividades que si no existieran probablemente hubiese menos lesión de bienes jurídicos, pero que por otro lado, en los tiempos que vivimos, en la sociedad que vivimos, en nuestro concepto de bienestar y al punto que hemos llegado del progreso, lo consideramos necesario. No podríamos hoy imaginarnos un mundo sin medios de transporte, sin trenes, sin barcos, sin automóviles, sin camiones. No podríamos vivir como vivimos
y satisfacer nuestras necesidades si no existieran fábricas y esas fábricas no podrían trabajar sin generar algún tipo de contaminación. Y deberíamos prohibir la mayoría de los deportes porque hay personas que se lesionen practicándolos, ¿no? Entonces, está claro que hay riesgos permitidos, aprobados socialmente y jurídicamente. Ahora, ¿cuándo sería, sin negar los procesos causales, para la teoría de imputación objetiva, esa causalidad encuentra un límite en el hecho de la reacción de aquella conducta que supongan la creación o la generación de resultados por haber realizado o provocado riesgos jurídicamente desaprobados. Hay riesgos aprobados, circular con el vehículo por la ruta es un riesgo aprobado. Y hay riesgos desaprobados, manejar de manera imprudente, no respetar los riesgos, los mínimos y los máximos, de velocidad establecidos, etc. Ya pasa a ser dentro de la teoría del riesgo aceptado, pasa a ser un riesgo no aceptado, desaprobado. Entonces, ¿qué conducta tiene relevancia típica? Aquella que supone la causación de un riesgo desaprobado. Es aprobado porque está autorizado, por ejemplo, la fabricación de armas, o para algunos casos, muy regulado, portar o tener armas de fuego. Es desaprobado usar el arma de fuego contra una persona con el ánimo de darle muerte, ¿no? Entonces cortamos la causalidad en la desaprobación del riesgo creado. ¿Hay un riesgo en fabricar armas? ¿Hay un riesgo que haya gente portando y teniendo armas? Sí, hasta ahí está aprobado y hay una ley nacional de armas y hay decretos reglamentarios que lo establecen y hay tipos penales como la tenencia y portación de armas que castigan tenerlas o portarlas cuando fuera sin la debida autorización. Luego, por matar a alguien, usar el arma para lesionar o para matar, es parte supera ese límite y ya pasa a ser un riesgo desaprobado. Y el resultado es consecuencia de la conducta del sujeto activo realizando un peligro desaprobado. Esta teoría de imputación objetiva, tiene otras variantes. Algunos no se apoya en la teoría del riesgo, sino que se apoyan en la función social o lo que la sociedad espera del actuar de esa persona. Así Jacobs, por ejemplo. Lo socialmente desaprobado sería usar el arma para matar a otro o para lesionarlo. Y no es socialmente desaprobado usar un arma para cazar si eso se hace en el marco de un coto de caza y sobre especies animales que no estén vedada la caza, ¿no? Entonces hay cosas que son socialmente aprobadas y otras cosas que son socialmente desaprobadas. Estas teorías, siempre recordemos, son establecidas para limitar la causalidad, o sea que no niegan el proceso causal naturalista de causa y efecto, sino que la limitan apoyada en cuestiones normativas, ¿no? Porque todos estos riesgos aprobados o desaprobados debemos encontrarlos, cuál es lo aprobado y cuál es lo desaprobado, debemos encontrarlo en la norma. Entonces, las teorías de la imputación objetiva se basan en la causación de un resultado producto de una actividad que supone un peligro desaprobado y a la vez la desaprobación tiene que ser porque es algo antinormativo y es algo prohibido por la norma o por el tipo penal en cuestión que se estuviera analizando. En el ejemplo que yo les di, en un homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que desentrañar que el resultado muerte sea parte del resultado no querido o prohibido. Luego vamos a ver que hay teorías más que nada finalistas que hablan de lo que se llama la tipicidad conglobante y otras teorías que abarcan ciertas cuestiones como fuera del alcance de la norma de la norma prohibitiva y dentro de lo que es la imputación objetiva. Por ejemplo, si se actuó con el consentimiento del sujeto pasivo, por ejemplo, la insignificancia de la afectación al bien jurídico, ¿no? O sea, arrancarle un pelo a una persona es lesiones y hay una disminución
en su cantidad de pelo, por ende hay una afectación a su integridad corporal. Ahora, es tan insignificante que probablemente no esté dentro de los riesgos desaprobados o de lo socialmente tenido en cuenta a la hora de tipificar el delito de lesiones. Vamos a ver también que hay actividades que son fomentadas por el Estado y por tanto no pueden ser típicas, ¿no? Como recién nos nombraba, la actividad deportiva es fomentada por el Estado, la actividad, el ejercicio de la salud, fomentado por el Estado, el ejercicio de la salud, el ejercicio del arte de curar, me refiero. Las actividades que son ordenadas por el Estado, por ejemplo, un funcionario público cumple una orden de privar de la libertad a una persona, una orden judicial, que es una orden de arresto. No puede ser nunca típico aquello que está ordenado. Entonces ya vamos a ver en otra clase que cuando veamos tipicidad conglobante, ¿qué es el desarrollo de la tipicidad conglobante? Que algunos la usan para analizar la tipicidad, y cómo otros autores, basándose en la teoría de imputación objetiva, a esas situaciones las comprenden como supuestos propios de la teoría de la imputación objetiva dentro de lo que sería la